Soy la doctora Fernanda Lamuraglia, médica especialista en ginecología endocrinológica y en reproducción, miembro de SAEGRE, y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes la presentación sobre el manejo de las masas anexiales en la adolescencia en el marco del curso universitario avanzado en ginecología infanto-juvenil. Para comenzar, las masas anexiales en la adolescencia constituyen un motivo de consulta frecuente y son definidas como toda estructura aumentada de tamaño que compromete los ovarios y o las trompas de falopio en forma uni o bilateral. Pueden encontrarse incidentalmente en estudios por imágenes o manifestarse con síntomas específicos. Lo importante es que la mayoría de ellas tienen un origen benigno y ameritan seguimiento, y de hecho diferentes autores reportan una tasa anual de 2,6 masas ováricas por cada 100.000 niñas y adolescentes con un porcentaje de malignidad entre el 10 al 20%. La torsión anexial es una de las complicaciones que puede presentar una masa anexial. Es relativamente frecuente en niñas y en adolescentes, generalmente a expensas de un quiste de gran tamaño, habitualmente cuando son mayores a 5 centímetros y de origen benigno, porque las que son de origen maligno mayormente tienden a fijar la masa ovárica y de esa manera son menos frecuentes, digamos, el cuadro de torsión anexial. Y las patologías ováricas relacionadas más frecuentemente con la torsión ovárica son los quistes ováricos funcionales benignos y los teratomas, pero a diferencia de la población adulta, pueden afectar a un ovario sin quiste asociado hasta en un 46% de los casos. Como vemos, digamos, en la etiología de estas masas anexiales, vamos a encontrar mayormente lo que es patología benigna, o sea, masas ováricas de origen benigno, y menos frecuentemente, justamente en esta población, los tumores malignos, causas no ginecológicas. Vamos a encontrar masas anexiales de origen tubárico, las que son propias del embarazo y las de origen infeccioso. El origen de las masas anexiales puede deberse a una patología ginecológica o no ginecológica. Las masas anexiales de origen ovárico abarcan desde aquellas que aparecen en un estado fisiológico correspondiente al ciclo menstrual de la mujer, como es el caso de un quiste lúteo, hasta la patología benigna o maligna, como es el cáncer de ovario. Por lo tanto, la identificación, el estudio de una masa anexial en forma sistematizada y su correcta caracterización va a definir el abordaje terapéutico apropiado de la paciente. Bien, en la evaluación inicial, el diagnóstico de una masa anexial puede producirse a partir de un hallazgo incidental, a partir del examen físico en una paciente asintomática o a partir de un estudio por imágenes solicitado. Determinados datos como la edad de la paciente, los hallazgos del examen físico, los estudios por imágenes y los niveles de marcadores séricos nos van a ayudar a separar las masas anexiales en categorías de probablemente benignas, inciertas y probablemente malignas, y de esa manera orientar el diagnóstico adecuado. Los síntomas comunes asociados con las masas anexiales son diversos y en ocasiones inespecíficos, como es el caso del sangrado uterino anormal, distensión abdominal, aumento del perímetro abdominal, dispareunia, síntomas urinarios por compresión, tenesmo u urgencia miccional, dolor a la movilización anexial y uterina, dolor pélvico y dolor abdominal.
Pero vamos a ver que si tenemos síntomas que se correspondan con un dolor pélvico unilateral, intermitente y con posterior empeoramiento agudo, nos pueden indicar una torsión ovárica o en el caso de un dolor pélvico progresivo asociado con fiebre, vómitos y flujo vaginal, puede indicar una etiología infecciosa como es el caso del absceso tubovárico o mujeres que tienen el antecedente de dismenorrea, de dolor pelviano crónico, pueden presentar un endometrioma. En el caso del sangrado uterino anormal, puede ser causado por la acción de los estrógenos producidos por los tumores del estroma de los cordones sexuales. Y siempre en toda paciente en edad reproductiva se debe evaluar la posibilidad de embarazo, ya que el embarazo ectópico forma parte del diagnóstico diferencial de una masa anexial al inicio del embarazo. Y esta evaluación inicial debe estar dirigida por los síntomas de la paciente. La utilización de estudios complementarios tiene como objetivo determinar la necesidad de una resolución quirúrgica y establecer el grado de sospecha oncológica para una correcta derivación a ginecología oncológica en el caso que sea necesario. En cuanto a las pruebas de laboratorio, pueden aclarar la etiología sospechada de una masa pélvica y, como dijimos, en el caso que esté indicado, se deben realizar pruebas de laboratorio en mujeres en edad reproductiva. Las pruebas seriadas de beta-HCG son útiles ante la sospecha de embarazo ectópico y en el caso de sospecha de etiología infecciosa, un hemograma completo y pruebas para ITS están indicadas. Hay diversos marcadores tumorales que pueden solicitarse según las características de sospecha de la masa anexial y según la edad de la paciente. Pero debemos tener en cuenta que en el caso de mujeres premenopáusicas que presenten una imagen anexial quística simple, no se recomienda la utilización de marcadores tumorales. Y como sabemos, hay diversos marcadores tumorales. El marcador sérico más utilizado es el CA-125, que es una proteína asociada con neoplasias malignas epiteliales del ovario, pero también se expresa con frecuencia en niveles más bajos en tejidos que no son neoplásicos. La elevación de los niveles de este marcador puede ocurrir en casos como endometriosis, durante el embarazo, en la enfermedad inflamatoria pélvica e incluso en el cáncer no ginecológico. En el caso de la evaluación de masas anexiales, la medición del CA-125 es especialmente útil en mujeres posmenopáusicas y para identificar cáncer epitelial no mucinoso. La elevación de los niveles de este marcador puede ocurrir en pacientes adolescentes, pediátricas, con neoplasias malignas del ovario, pero también se puede observar en el caso de pacientes con cuernos uterinos no comunicantes, con fibromas ováricos o torsión anexial. Quiere decir que es un marcador que es inespecífico y, como dijimos, la verdadera utilidad la vamos a encontrar en el caso de las pacientes posmenopáusicas. Hablando de la alfa-fetoproteína, se encuentra aumentada en sus niveles en el teratoma inmaduro, tumor del saco vitelino, carcinoma embrionario, tumor de células de Sertoli-Leydig, LDH en el caso de digerminoma, tumores mixtos, beta-HCG, digerminoma, carcinoma embrionario, coriocarcinoma no gestacional. Como dijimos, el CA-125 en tumores epiteliales de malignos, teratoma inmaduro y en otras patologías,
y la inhibina B en tumor de células de la granulosa juvenil. En la evaluación de esta paciente, bueno, ya tuvimos en cuenta entonces la presentación clínica, pruebas iniciales de laboratorio y ahora vamos a preguntarnos cuál es el rol de la ecografía en la evaluación inicial de estas pacientes. Bueno, ya sabemos que en las adolescentes que no iniciaron relaciones sexuales se recomienda la ecografía por vía transabdominal en lugar de la ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal es la técnica de imagen recomendada para evaluar una masa pélvica sospechada o identificada incidentalmente y ninguna otra técnica de imagen alternativa demostró una superioridad suficiente como para justificar su uso rutinario por encima de la ecografía. Tiene como ventajas su alta disponibilidad, una buena tolerabilidad por parte de las pacientes y una relación precio-calidad aceptable. La principal limitación como herramienta diagnóstica para distinguir masas benignas de las malignas se relaciona con su falta de especificidad y su bajo valor predictivo positivo para lesiones malignas. El uso de la ecografía Doppler color permite medir el flujo sanguíneo dentro y alrededor de una masa y de esa manera aumentar la especificidad de la ecografía bidimensional en la escala de grises. Bien, eh, justamente hay hallazgos ecográficos que nos van a orientar y que van a ser sugestivos de alto o de bajo riesgo de malignidad. De hecho, IOTA publicó en el 2008 una serie de criterios ecográficos con el fin de predecir el riesgo de malignidad. Y aunque estos criterios en realidad fueron validados para pacientes mayores de 18 años y no hay guías estandarizadas para niñas y adolescentes, de todas maneras resultan útiles en la evaluación de las masas anexiales. La ecografía, como dijimos, continúa siendo el gold estándar en esta población y en las mujeres adultas. Quiere decir que, de acuerdo a estos criterios, el aspecto, ¿no?, de una masa sugestiva, digamos que tenga sospecha de malignidad, va a ser sólida o con componente sólido, a diferencia de la que tiene sospecha de benignidad, que va a ser quística, más bien quística en cuanto al tamaño. La que tiene sospecha de malignidad va a ser más bien grande, mayor a 8 centímetros y la de sospecha benigna menor a 8 centímetros. La maligna con una composición heterogénea, con un menor riesgo de torsión ovárica, ya que por su origen maligno, como dijimos, tiende a fijar, a hacer menos móvil esta masa y es más probable que tenga proyecciones papilares. Con respecto a esta masa con sospecha de origen benigno, aparte de ser quística, va a tener una composición mayormente homogénea, con un mayor riesgo de torsión ovárica y menor, digamos, con respecto a las proyecciones papilares, va a ser algo menos probable de encontrar en las imágenes. En el caso de la resonancia o la tomografía, en realidad ya dijimos que tenemos como método de primera elección, el gold estándar es la ecografía, la resonancia va a estar como un método de segunda línea, ¿no? Si los hallazgos no son concluyentes y lo que permite es reducir el porcentaje de lesiones indeterminadas por la ecografía de aproximadamente un 20, un 25% al 5%,
y ayuda a reducir el número de falsos positivos de la ecografía. A través de las secuencias que caracterizan la vascularización del tejido, que son las secuencias de perfusión, y la celularidad, las secuencias de difusión, se puede valorar el componente sólido de aquellas masas de origen indeterminado por ecografía. En el caso de la tomografía con contraste endovenoso, puede contribuir a la evaluación de masas anexiales, demostrando el realce del componente sólido y la extensión peritoneal, teniendo en cuenta su menor capacidad de resolución a nivel tisular pelviano en comparación con la resonancia. Y nos podríamos preguntar cuándo está indicada la aspiración de una masa anexial. ¿Es correcto realizar la aspiración de una masa anexial? Bueno, puede estar indicada en el caso de un absceso tubovárico, pero tengamos en cuenta que en estos casos el tratamiento antibiótico es de primera línea, pero puede llegar a estar indicada para el diagnóstico de sospecha de cáncer de ovario avanzado cuando ya se considera el uso de una terapia neoadyuvante. Pero tengamos en cuenta que fuera de estas indicaciones, la aspiración del líquido del quiste está contraindicada, sobre todo si existe sospecha de malignidad. La aspiración en estos casos puede favorecer la diseminación y la proliferación de células cancerosas en la cavidad peritoneal. Incluso la evidencia demuestra que cuando se realiza la aspiración de un quiste simple y benigno, el procedimiento no suele ser definitivamente terapéutico y de hecho se observa en estos casos una tasa de recurrencia del 44% a los 6 meses, así que es muy importante que tengamos en cuenta estos conceptos. Vamos a hablar ahora de las masas ováricas, vamos a comenzar por las benignas y dentro de las benignas los quistes funcionales que son frecuentes, son los quistes foliculares del cuerpo lúteo o los tecaluteínicos. En el caso de los quistes foliculares son mayormente asintomáticos de resolución espontánea, pueden causar dolor en caso de torsión o de ruptura. En la ecografía se los observa como quistes unilaterales de forma redondeada, contornos regulares, mayormente suelen tener un tamaño menor a 4 centímetros, con paredes delgadas y contenido anecoico. El tratamiento es conducta expectante, se les puede realizar el seguimiento según el tamaño, se puede indicar el uso de anticoncepción hormonal y va a ser un tratamiento quirúrgico en aquellos casos en los que se produzca aumento de tamaño o en los que presenten características sugestivas de malignidad. Como complicación se describe la persistencia del quiste, la ruptura o la torsión que, como dijimos, en realidad son infrecuentes. En el caso de los quistes del cuerpo lúteo, se producen justamente por la persistencia del cuerpo lúteo. El motivo de consulta es dolor abdominal y en la ecografía suelen observarse quistes complejos mayores a 3 centímetros con paredes gruesas, contenido ecogénico por la hemorragia, lo que produce el signo del anillo de fuego ecográfico. El tratamiento es un tratamiento médico y tratamiento quirúrgico menos frecuentemente. Vamos a continuar con el absceso tubovárico, que es una masa anexial compleja secundaria a la enfermedad pélvica inflamatoria, mayormente en mujeres sexualmente activas entre los 15 a 25 años. En la clínica van a ser pacientes que van a presentar dolor abdominal, masa pélvica palpable, fiebre, náuseas, vómitos, leucorrea maloliente, Frenkel positivo. En el laboratorio
leucocitosis y aumento de reactantes de fase aguda. Y en la ecografía, en el caso del absceso, se puede observar la masa anexial con ecogenicidad mixta o en vidrio esmerilado, o se puede observar una formación compleja con paredes gruesas y septos llenos de líquidos. También puede haber líquido libre en cavidad. El tratamiento va a ser tratamiento antibiótico, drenaje quirúrgico y como complicaciones el dolor pelviano crónico, infertilidad o peritonitis. Por otro lado, en el caso de los endometriomas, son secundarios a endometriosis y son pacientes que presentan dolor pelviano crónico o dismenorrea progresiva. Los quistes, mayormente en la ecografía, se observan que son menores a 6 centímetros, bien definidos, multiloculares con ecos internos, con líquido espeso de color marrón oscuro, con el clásico aspecto achocolatado. El tratamiento con anticonceptivos orales y va a ser un tratamiento quirúrgico en el caso de aquellos endometriomas de gran tamaño, sintomáticos o que no responden al tratamiento hormonal. Como complicaciones pueden presentar dolor pelviano crónico e infertilidad. Vamos a pasar ahora a las lesiones neoplásicas. Como ya dijimos, son infrecuentes en la población pediátrica y adolescente e histológicamente estas lesiones neoplásicas se van a clasificar en los tumores de células germinales, tumores de los cordones sexuales y tumores del estroma gonadal epiteliales. Lo importante es que ante la sospecha de lesiones neoplásicas es fundamental realizar una evaluación preoperatoria que sea exhaustiva en función de la sospecha clínica, los hallazgos en estudios por imágenes y resultados de marcadores tumorales como lo acabamos de ver. La recomendación continúa siendo la cirugía conservadora de la fertilidad mínimamente invasiva con un abordaje de preferencia laparoscópico. Esta recomendación se mantiene incluso en los casos de malignidad y es avalada por el Children's Oncology Group, que sugiere la preservación del útero y ovario contralateral en cirugías de tumores de células germinales. Vamos a comenzar entonces con los tumores de células germinales por ser los más frecuentes en la población pediátrica. 90% de los tumores ováricos en la infancia y en la adolescencia. El más frecuente es el teratoma quístico maduro, a diferencia de las mujeres adultas donde los más frecuentes son de origen epitelial. Entonces, los teratomas, el teratoma quístico benigno, también conocido como quiste dermoide, tiene una transformación maligna sumamente infrecuente en menos del 1% de los casos. Mayormente se trata de formaciones que son unilaterales, en un 10 a un 15% pueden ser bilaterales y el motivo de consulta es dolor abdominal. Pueden presentarse como una masa pélvica palpable de rápido crecimiento, a veces complicarse con torsión anexial. En la ecografía se ve una imagen quística unilateral con contenido pilosebáceo en su interior y el tratamiento va a ser quirúrgico en el caso que sean mayores a 5 centímetros o se puede realizar una quistectomía laparoscópica de elección priorizando la conservación del tejido ovárico. En el caso de los teratomas inmaduros, 20% de los tumores ováricos malignos en niñas y adolescentes puede cursar con elevación de alfa-fetoproteína, pero valores normales de alfa-fetoproteína no lo descartan.
En la ecografía suelen ser unilaterales, grandes, complejos y heterogéneos, con áreas quísticas y sólidas, en un 60% en estadio 1 al momento del diagnóstico. El tratamiento es quirúrgico, conservador, se propone anexectomía unilateral con toma de muestra de tejido peritoneal. En el caso del digerminoma, es el tumor maligno más frecuente en la infancia y en la adolescencia. 5 al 10% de los casos se asocia a digenesia gonadal y en esos casos la presencia de un cromosoma X aumenta el riesgo de malignidad, por lo que se aconseja la gonadectomía bilateral en esos casos. En la clínica pueden presentarse como una masa palpable o distensión abdominal con pérdida del apetito. En un 10% pueden ser bilaterales y pueden manifestarse como tumores malignos mixtos combinados con otras estirpes histológicas. Presentan LDH elevada hasta en un 90% de los casos y hasta en un 5% presentan aumentos de beta-HCG. En la ecografía se los observa como tumores sólidos con ecogenicidad heterogénea, contornos lobulados y bordes definidos con vascularización Doppler. Puede ser necesario completar la secuencia diagnóstica con estudios adicionales como tomografía o resonancia para una mejor estadificación. Y el tratamiento en estadios iniciales se puede considerar la cirugía conservadora. En los tumores del saco vitelino, también conocidos como tumores del seno endodérmico, son un 25% de los tumores germinales, un tercio de las pacientes son niñas premenárquicas y los 2 tercios restantes adolescentes o mujeres menores de 30 años. En la clínica suelen presentarse como tumores de rápido crecimiento, pudiendo generar dolor, distensión abdominal y masa palpable. Suele encontrarse la alfa-fetoproteína elevada y esto es útil tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Y la imagen ecográfica suele ser una imagen sólido-quística unilateral. En el caso de la tomografía y la resonancia son útiles para evaluar la extensión para una mejor planificación quirúrgica y el tratamiento es quirúrgico conservador con quimioterapia adyuvante. Los tumores de los cordones sexuales representan entre un 10 al 15% de todos los tumores ováricos en este grupo etario. Se originan a partir de las células del cordón sexual, células de la granulosa y células de Sertoli, y del estroma ovárico, fibroblastos, células de la teca y células de Leydig. Afecta a niñas y raramente a adolescentes. Son hormonalmente activos y pueden dar clínicas de pubertad precoz, sangrado uterino anormal, virilización e hirsutismo. El tratamiento es la anexectomía unilateral con estadificación FIGO y la adjuvancia con quimioterapia. Se realiza un seguimiento con un control clínico mensual y con imágenes y marcadores cada 2 a 3 meses. En el caso de los tumores del estroma gonadal epiteliales, ya dijimos que son la estirpe histológica más frecuente en la adultez y representan entre 15 al 20% de los tumores ováricos en la población pediátrica. Vamos a hablar ahora de una de las complicaciones que pueden presentar las masas ováricas. Estamos hablando de la torsión anexial en adolescentes y cuando hablamos de torsión anexial estamos hablando de la torsión de un ovario normal o patológico, de la torsión de la trompa de falopio, de un quiste paraovárico o de la combinación. La torsión anexial es la quinta urgencia ginecológica más frecuente y se presenta en un 30% en mujeres menores de 20 años.
Las patologías ováricas que se encuentran en adolescentes con torsión anexial son los quistes ováricos funcionales y los teratomas benignos. El riesgo de torsión aumenta cuando las masas pélvicas superan los 5 centímetros y el 65% de estas torsiones se produce en el lado derecho. La menor torsión en el lado izquierdo se atribuye a la naturaleza protectora del colon descendente. Hay factores predisponentes. ¿Cuáles son estos factores predisponentes? Bueno, los ligamentos ováricos congénitamente largos, la laxitud excesiva de los ligamentos pélvicos o un útero relativamente pequeño que permite que haya más espacio para que los ligamentos giren sobre su eje. Los síntomas más frecuentemente se presentan como un dolor abdominal repentino, intermitente, sin irradiación hasta en un 90% de los casos. Náuseas y vómitos en un 67% de los casos y son más frecuentes en pacientes adolescentes con torsión anexial que en aquellas que solo presentan el quiste ovárico. Presentan defensa y reacción peritoneal hasta en un 27% y la masa anexial palpable. Lo importante es que no existen criterios clínicos ni de imagen suficientes como para confirmar en un 100% el diagnóstico preoperatorio de torsión anexial, sí, altos niveles de sospecha. Y vamos a ver que en la evaluación ecográfica, la ecografía transabdominal es la técnica de imagen de elección con una sensibilidad del 92% y especificidad del 96% para detectar torsión anexial en pacientes adolescentes. Se observa un agrandamiento ovárico unilateral y un signo que se llama signo del remolino, que es típico en la ecografía, donde hay edema ovárico caracterizado por un ovario que es hipericogénico con folículos desplazados periféricamente y estroma ecogénico, líquido libre y pedículo vascular enrollado. Es muy específico, pero difícil de visualizar en la ecografía transabdominal. Con la utilización de Doppler, bueno, por un lado está limitado debido a su baja sensibilidad y a la dependencia del operador. Y por otro lado, es importante tener en cuenta que el hecho que haya, digamos, tengamos un Doppler positivo, esté el flujo arterial, esto no descarta la existencia de una torsión. De hecho, hasta en un 60% se puede mostrar normal en los casos de torsión anexial que luego son confirmados quirúrgicamente. Y esto probablemente se explique por la torsión intermitente, por el aporte sanguíneo colateral que hay en los vasos uterováricos. Entonces, se puede, o sea, no necesariamente el Doppler nos va a confirmar el diagnóstico. Quiere decir entonces que el Doppler por sí solo no debe guiar la toma de decisiones clínicas en estas pacientes, ¿sí? Y en el caso, ya dijimos, ¿no? O sea, si vamos a continuar la evaluación con tomografía o con resonancia, en estos casos solo se va a solicitar si los hallazgos ecográficos no son concluyentes o si hay presentaciones atípicas. eh, bueno, debemos tener en cuenta que el ovario no es, o sea, no se encuentra fijo y se puede colocar en forma lateral o posterior al útero cuando se produce la torsión. Y el ovario se encuentra suspendido por el ligamento difundíbulo pélvico que lo une a la pared pélvica y en su interior sabemos que transcurren los vasos ováricos. Cuando el ovario se torsiona, gira alrededor del ligamento infundíbulo pélvico y si
se involucran también a las trompas, estamos frente a una torsión anexial. El hecho que haya una masa en el ovario, la presencia de una masa en el ovario, al aumentar el volumen y el tamaño ovárico, hace que sea más probable que de esa manera pueda girar sobre el eje de los ligamentos fijándose en una posición. La torsión, tengamos en cuenta que también puede ocurrir en ovarios de tamaño normal, y esto probablemente, como lo dijimos, ¿no? Por una elongación del ligamento infundíbulo pélvico o más frecuentemente por la presencia de quistes o neoplasias, generalmente benignas, ya que las malignas tienden a estar fijas. Quiere decir que el aumento del tamaño, el aumento del peso del ovario hacen que el ovario actúe como un punto de apoyo para la torsión y, digamos, ese es el mecanismo de torsión de ovarios en mujeres y en niñas con masas ováricas. Por otro lado, se sabe que la torsión en general es más frecuente del lado derecho, como dijimos, probablemente porque el ligamento útero-ovárico de ese lado es más largo que el del lado izquierdo, o por la protección que otorga el colon sigmoides. En la tomografía se puede observar el agrandamiento ovárico asimétrico, la desviación uterina hacia el lado patológico, la presencia de líquido libre y la acumulación de grasa adyacente al ovario. En el caso de la resonancia, el agrandamiento asimétrico del ovario, disminución del realce ovárico luego del contraste, desviación uterina hacia el lado patológico y la presencia de múltiples folículos periféricos. Como podemos ver en esta resonancia, en este caso es el corte sagital, este caso sería el ovario derecho. Fíjense que está en la línea media, aumentado de tamaño, con un aumento de la intensidad que se atribuye al edema y quistes centrales de distribución periférica. Y en esta misma imagen, pero con un corte coronal en la secuencia T2, se puede ver el signo del remolino, torsión del hilio vascular derecho, ovario derecho con aumento de su señal, atribuible a edema y ubicado, que acá se ve, se puede ver bien, ubicado en la línea media. Y si se sospecha torsión ovárica por la clínica, por las imágenes, está indicada la intervención con laparoscopía, que va a ser diagnóstica y terapéutica para preservar la función ovárica y la fertilidad, que eso es muy importante en este grupo etario de pacientes. ¿Y cuál es el manejo de la torsión anexial? Aunque la viabilidad del ovario disminuye a medida que transcurre el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la detorsión quirúrgica, su doble suministro de sangre lo hace resistente a lesiones vasculares y se desconoce la duración exacta de la interrupción vascular necesaria para causar un daño que sea irreversible. De todas maneras, hay autores que sugieren un plazo de 72 horas, aunque se cree que puede ser mayor. Y vamos a hablar de mitos que me parece muy importante aclarar. Yo esto en su momento, en mi época de formación, lo escuché y lo vi mucho. Esto de decir la presencia de un ovario azul, oscuro, negro, esto sugiere necrosis. Por lo tanto, es un ovario que debe extirparse. Bueno, debemos tener en cuenta y debemos este concepto grabarlo, que el aspecto del ovario en la cirugía no es un indicador fiable de la viabilidad ovárica, porque luego de la detorsión no suelen verse mejoras intraoperatorias, pero está demostrado, de hecho, al hacer laparoscopías a las 36 horas del ovario,
se lo ve de aspecto, suele verse mayormente en la mayoría de los casos, estos ovarios se pueden llegar a ver normales. Fíjense en 36 horas la diferencia que hay en el aspecto del ovario. Por lo tanto, no deberíamos guiarnos como para tomar una conducta por el aspecto que tiene el ovario en ese momento. Otro de los mitos dicen, bueno, luego de la detorsión ovárica se pueden producir complicaciones embólicas. La realidad es que no existe evidencia que avale este concepto, ni se han descrito casos en la literatura sobre justamente tromboembolia venosa tras la detorsión. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que como objetivos de la cirugía están la detorsión de los anexos, la preservación del ovario independientemente de su apariencia. Al realizar el abordaje quirúrgico en estas pacientes es necesario conocer las características fisiológicas, anatómicas y quirúrgicas propias de nuestras pacientes y se prefiere un abordaje de elección y si se puede mínimamente invasivo por laparoscopía. La integridad del tejido de la pared abdominal varía debido a que la fuerza y a la tensión de músculos y fascias aumentan con la edad, con lo que debe considerarse la presión a utilizarse, ¿no?, durante la laparoscopía para evitar lesiones en las estructuras subyacentes. Tengamos en cuenta que las adolescentes tienen mayor riesgo de lesión vascular que afecta a la aorta, la vena cava inferior o la vena ilíaca izquierda, y esto es debido a la corta distancia desde estos vasos principales hasta el punto de entrada umbilical. En los casos en los que sea necesario, se deben utilizar trócares más pequeños y tener en cuenta la distancia cráneo-caudal atenuada en nuestras pacientes y las distancias abdominales y pélvicas laterales. La presión máxima de distensión abdominal tolerable durante insuflación es menor en pacientes pediátricas y en pacientes adolescentes y esto debemos tenerlo en cuenta. Son las recomendaciones que da el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos cuando hace las consideraciones del abordaje quirúrgico en pacientes pediátricas y adolescentes. Con respecto al manejo de las masas anexiales, debido a la preocupación de dejar una posible neoplasia maligna, aún se realizan hoy en día oforectomías en pacientes que no son correctamente o completamente evaluadas antes de tomar esta conducta, y si bien la mitad de los casos de torsión anexial en niños y adolescentes se presentan en el contexto de una masa anexial, el cáncer rara vez tiene presentación en esta población. Ya dijimos que es muy infrecuente y se debe tener en cuenta que el efecto del edema ovárico causa agrandamiento y el edema en sí mismo se puede interpretar erróneamente como un tumor ovárico en el momento de hacer la evaluación de los estudios por imágenes. Por eso es muy importante tener una evaluación completa de las pacientes antes de tomar, digamos, una conducta drástica. Quiere decir que se va a realizar la distorsión anexial y en el caso que haya anexos que estén severamente edematosos y friables, donde sospechamos que pueda haber un daño tisular ovárico, bueno, en ese caso sí se prefiere la oforectomía. Pero, como dijimos, se aconseja un abordaje que sea mínimamente invasivo, con detorsión y preservación de estructuras anexiales, si las circunstancias lo permiten, extirpando el ovario solo cuando la oforectomía es inevitable. Acá lo que voy a hacer es dejarle un cuadro
En este cuadro podemos ver las diferentes patologías de las que estuvimos hablando, comparadas en cuanto a la frecuencia, características clínicas, hallazgos ecográficos, tratamiento y complicaciones, que espero que les sea de utilidad. Estamos llegando al fin de esta presentación. Así que a manera de conclusión, podemos decir que las masas ováricas en la adolescencia abarcan una amplia variedad de etiologías, como pudimos ver, con una incidencia, presentación clínica e histología que difieren de la población adulta, con lo cual requieren de un enfoque diagnóstico y terapéutico individualizado para esta población. Aunque la mayoría de las masas anexiales son benignas y requieren seguimiento, debemos considerar a la patología maligna como diagnóstico diferencial en los casos en los que se la sospeche. Los estudios por imágenes y los marcadores tumorales son herramientas claves en la evaluación inicial. La ecografía continúa siendo de primera elección en la evaluación de anexos. El manejo de masas anexiales en la población infanto-juvenil debe ser conservador, con el objetivo principal de preservar la fertilidad. Y como vimos, hay numerosos estudios que demuestran que la tasa de oforectomía en masas benignas sigue siendo elevada en esta población. Y debido a que en la mayoría de los casos se trata de hallazgos benignos, es que se hace énfasis en su manejo expectante, ya que suelen resolver en forma espontánea. En caso que haya quistes persistentes de gran tamaño o que tengan signos de sospecha de malignidad, la cirugía propuesta es la quistectomía y la vía de abordaje de elección es la laparoscopía. Y si bien los pasos quirúrgicos en adolescentes con torsión anexual suelen ser similares a los que se realiza en las pacientes adultas, como vimos, tenemos adaptaciones técnicas y desafíos específicos en nuestras pacientes adolescentes. Y necesitamos implementar y continuar implementando esfuerzos educativos continuos sobre las recomendaciones actuales en el tratamiento de la torsión anexial en pacientes jóvenes. Les agradezco muchísimo por la atención, espero que les haya sido de utilidad. Les dejo un saludo.